rumbo a la beatificación. Muchísimas gracias, don José Simán, por invitarnos acá a su casa y pues permitirnos hacer esta entrevista muy importante para nosotros, ya que sabemos que usted tenía una estrecha amistad con Monseñor Romero. Muchísimas gracias. Y quisiéramos que nos contara un poquito acerca de la historia, un poquito acerca de cómo conoció a Monseñor Romero, cómo inicia esa amistad tan estrecha. Mire, usted empieza hablando de amigo de Monseñor Romero, de grande amigo de Monseñor Romero. Yo obviamente era amigo de él y después me he convertido en un seguidor. Yo mantengo la teoría de que siempre me ha impresionado el que Dios me ha hecho el regalo y el compromiso de estar cerca de Monseñor Romero, que se caracterizaba porque todos los días se convertía y sentía con la iglesia. Esas son características. ¿Cómo lo conocí? Mire, él era el auxiliar del arzobispado y entonces yo era el presidente de la Oficina de Cine Católica de Cine que se fundó en 1968. Y entonces vino alguien de la Oficina Internacional y lo fuimos a visitar. Y entonces él estaba un poco incómodo con unos premios que estábamos dando de películas. Y entonces yo le dije, bueno, monseñor, lo que usted está diciendo, si usted dice esas cosas, muy educadamente le voy a poner la grabadora para que quede grabado. Pero la conversación siguió bien, que era la América Penichet, que era representante de la Oficina Internacional de Cine, la que estaba acá. Luego pasó el tiempo y Monseñor Chávez, hace unos años, me había nombrado coordinador de la Comisión de Justicia y Paz, presidente de la Comisión de Justicia y Paz. Y entonces nosotros estábamos preocupados, en ese grupo estaba Román Mayorga, estaba Rubén Zamora, estaba Héctor Nada, o sea, y entonces estábamos preocupados por Ítalo López estaba de alguna manera, estábamos preocupados por todas las cosas que estaban pasando y que no se conocían muchas de estas cosas. Nos preocupaba mucho que se hablaba de la violencia, pero no se tocaba Medellín. Y para nosotros era importante que la iglesia, fuera de condenar la violencia y los crímenes, hablara también de la violencia estructural que habla Medellín. Y entonces nosotros preparamos un documento y nos dieron cita en la conferencia episcopal. Presentamos el documento, platicamos, ahí estábamos Monseñor Álvarez, Monseñor Aparicio, los diferentes obispos, y presentamos el documento y después de dialogar un poco, aunque algunos de ellos yo los conocía, o uno de ellos, Monseñor Álvarez, me dijo, ay Pepito, es que vos no has comido las pupusas, las tortillas que hacen los campesinos y por eso estás hablando así. Y entonces era un poco la definición que buscábamos, era que la iglesia hablara también de la violencia estructural. Y entonces, pues, quedaron en que lo iban a publicar, estuvimos listos para publicarlo. Cuando salimos bajando las gradas, bajé con Monseñor Romero y le pregunté, y entonces me dijo, mire, me dijo, si es que yo estuve en Tres Calles y fui a ver qué había pasado en Tres Calles y me di cuenta que habían matado al bolito del pueblo. Y entonces le digo, Monseñor, pero entonces hay que hacerlo público. No, me dijo, yo no soy bueno para público, me dijo. Yo ya hablé con el señor Atilio Vieites, que era el secretario, el papá Margot, hablé con él y le expliqué lo que estaba viendo. Pero ese día había quedado claro el documento. Y entonces Freddy Delgado, Monseñor Freddy Delgado, que era hermano de Chus Delgado, como secretario de la conferencia, debió haberlo mandado a publicar el viernes o sábado. Y lo dejó y lo publicó hasta el lunes. El sábado fue la famosa matanza de la avenida universitaria de los estudiantes. Y luego al día siguiente se formó en Catedral el BIPEOR, el Bloque Popular. Se formó como una reacción. Pasó el tiempo,
se fue de vuelta a Santiago María. Cuando regresó, yo como presidente de la Comisión de Justicia y Paz nos habían pedido en la Nunciatura algún nombre para el futuro arzobispo. Entonces, lógicamente, yo había pensado, y el grupo nuestro habíamos pensado en Monseñor Arturo Rivera Damas. Mandamos el voto por Monseñor Arturo Rivera Damas. Y de repente, entiendo yo que Monseñor Casariego y López Trujillo, que era un cardenal de Colombia, habían incidido en Roma para que nombraran a Monseñor Romero. Para nosotros fue una sorpresa. El diario de hoy trajo en primera plana la foto de él. Y unos amigos me vinieron a tirar la foto de él y me dijeron, vos que crees en la iglesia, ahí te dejamos la foto de Monseñor Romero. Bueno, pasó el tiempo, nos invitó a que lo fuéramos a ver, que iba a hablar con toda la gente, los seglares y las diferentes organizaciones en el seminario. Y lo primero que me impactó fue que empezó diciendo, miren, yo necesito que me ayuden. Dijimos, bueno, que esperábamos que... No, yo necesito que me ayuden. Después de eso, pues nos fuimos sorprendidos. Y pasó el tiempo, él empezó a predicar. Yo había estado con Rutilio en la ordenación, en el voto de unos jesuitas, amigos míos que estaban allá con Rutilio, y bueno, pasó el tiempo y de repente, para sorpresa nuestra, vino la elección y de nuevo se creó un problema serio de que hubo, en el tiempo de Claramont, hubo fraude. Y entonces yo manejaba todas las tiendas de Adoque, el mercadeo, y entonces yo estaba en el hotel. No es el Intercontinental, es otro hotel que se cayó con el terremoto. Entonces yo subí al último piso y vi a un grupo de muchachos jóvenes que iban en manifestación con los cinturones en la mano, coléricos porque habían sentido que les habían robado la elección. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, si a mí no me puede caer bien Monseñor Romero, pero ya a mí me habían enseñado a mí que Dios era más grande que nosotros. Y entonces pensando en eso dije, bueno, han elegido a Monseñor Romero, voy a ir a saludarlo. Lo fui al seminario, me hinqué y le dije, Monseñor, aquí estoy, usted es el pastor, estoy a sus órdenes. Y entonces él se puso contento, me levantó, me dio un abrazo, fue a decirle a Riveridama, fue a decirle a Fabián que estaba por ahí, algunos de los sacerdotes que estaban manejándose ahí. Aquí está don Pepe. Bueno, entonces me dijo, ayúdeme, ¿cómo me puede ayudar? Bueno, y luego pasó el tiempo, unos días, y mataron a Rutilio. Entonces yo hablé con él y me pidió, entonces me dijo, yo quiero que me ayude don Pepe, por favor, quiero que me ayude. Yo le dije, con gusto, monseñor, y empezamos a tener una relación. Yo preparaba las sesiones de desayuno, preparaba las sesiones que se tenían para ir a Puebla, cuando íbamos, señor, a Puebla, y entonces intercambiábamos ideas, y entonces así empezó nuestra relación. En ese momento yo era un amigo, platicábamos, nos reíamos, venía a la casa a comer, o sea... era un amigo, nos juntábamos, invitábamos a algunos amigos, pero, o sea, era un amigo. Después fui un seguidor y me di cuenta de lo que Dios me había hecho. Sí, Monseñor Romero lo visitaba a su casa. Sí, ahorita que salgamos al jardín, yo le puedo enseñar donde él se sentaba todo el tiempo y platicábamos. ¿Sí? O sea que en esta casa fue que lo visitaba. Sí, todo el tiempo venía acá. Yo lo pasaba recogiendo muchas veces, o él venía con Barraza, que era su motorista de confianza, que él le tenía mucha confianza a él. Y cuando él lo visitaba aquí a su casa, ¿en algún momento Monseñor le comentaba o le decía que sí tenía miedo que atentaran contra su vida? Mire, yo creo que eso estaba en lo profundo de él, pero es que él tenía una cosa bien importante. Él se convertía todos los días.
Entonces él te ponía en manos de Dios. Y yo creo que esa fue la herencia que nos dejó, seguir a Jesús. Y eso es un poco lo que la gente lo ha querido confundir y es la razón por qué yo saco el testimonio. Porque unos lo quieren enterrar y otros lo sacan con las camisas del Che. Y entonces yo digo, no, yo voy a dar mi historia, mi experiencia que tuve con él. Venía a la casa y se sentía a gusto, venía y en su diario a mí me da hasta pena porque menciona varias veces que estuvo en la casa y la confianza que tenía y la confianza que fuimos tomando y adquiriendo. Su testimonio, usted se lo llevó al Papa Francisco, ¿verdad? Sí. ¿Y qué impresión le dio al Papa Francisco? Bueno, es que yo estuve antes con Monseñor Paglia. A Monseñor Paglia lo conocí cuando vino a dejar la escultura que está en catedral. Y cuando yo platiqué en el seminario, porque ahí estaba la comunidad de San Egidio, entonces platiqué con él, me metí a platicar con él porque me enteré que él estaba acá. Y ese día murió Juan Pablo II, y entonces él se tuvo que ir al mediodía. Yo fui a hablar con él y me salieron las lágrimas. Y le digo, Monseñor, verdaderamente usted habla, es la persona que yo veo que conoce mejor a Monseñor Romero. Usted habla como Monseñor Romero. Y a él se le salieron 2 lágrimas. Y entonces ese día se fue. Después lo vi en Roma. El año pasado estuve con él platicando de la causa de Monseñor Romero y de lo de Rutilio Grande en ese momento, y teníamos una cita y él nos consiguió una cita para estar, el embajador del Salvador en el Vaticano nos consiguió una cita, entonces estuvimos con el Papa, porque yo quería entregarle el documento y él, evidentemente usted ve en la foto la cara de bondad que tiene. Hablamos de Monseñor, que yo no tenía que explicarle nada, sino su admiración de él por Monseñor. Y luego le mencioné a Rutilio Grande y me dijo que era un hombre íntegro, como diciendo, debía ir más adelante. Don Pepe, en esos tiempos cuando usted tenía una cercanía con Monseñor Romero, ¿usted sufrió algún tipo de persecución? No, bueno, yo era el comunista. O sea, y veníamos con Monseñor Romero en el carro y yo veía que la gente me veía y anda con el cura comunista. Y muchas veces cuando yo oía sus homilías todos los domingos y cuando oía su homilía en la tarde veía a algunos amigos y me decía, ¿oíste lo que dijo ese cura? Colérico, ¿verdad? Y dije, ¿qué dijo? Y entonces me decía, le dijo, no dijo eso. Eso que me estás diciendo no es cierto, lo que digo fue esto. Y entonces se quedaban, porque yo siento que el problema fundamental aquí es la falta de conocimiento de Monseñor Romero y el quererlo manipular de todos lados. Sin embargo, él tuvo gente muy cercana, ¿verdad? A Monseñor Urioste, usted tiene el caso, el ejemplo que es impresionante, nombró a un jesuita, siendo él secular, de presidente del presbiterio. Nombró a Paco Estrada. Muchas veces nos veíamos con Roberto Cuellar, estaba al lado de él el padre Moreno. Y el padre Moreno era un hombre que, aunque tenía cierta simpatía por uno de los grupos, siempre fue muy honesto con Monseñor Romero y hizo la tarea correctamente. Y la información se la daba lo que fuera, lo que tenía que ser, no le importaba de quién era, o sea que no se la daba manipulada, sino le daba la información. Por ejemplo, hay un caso que la gente no comenta, una de las cosas primeras que hizo Monseñor, mataron al capataz en una de las fincas de Guazapa y las FPL lo fusilaron en el parque. Y entonces Monseñor condenó en su sermón lo que había hecho las FPL, que él no estaba de acuerdo, que la vida era sagrada, condenando. El rumor fue entonces, este cura, que le vamos a hacer caso. ¿Para qué? Perder el tiempo si es un cura conservador. Al cabo de 2 meses, 3 meses, se dieron cuenta que la gente ya lo había asumido como su pastor. Y entonces se dieron cuenta que había que tomarlo en cuenta.
Sí, sí vemos en muchos videos y en muchos testimonios también que Monseñor Romero en aquel tiempo, ¿no? Al inicio nadie lo apoyaba. Pues sí, pero él tenía una gran humildad, fíjese. Como le digo, ayúdennos. Y estábamos un grupo de gente que no teníamos onda con él. Y él nos, ayúdennos. O sea, esa actitud de humildad que fue poco a poco dándose cuenta que él se convertía. Es que yo creo que se ha hablado mucho que la muerte de Rutilio. No, él se convertía a diario desde que estaba en Roma. Seguía a Jesús y eso significaba convertirse a diario. Cuando viene lo de Rutilio y matan a Rutilio, ese es como un signo de los tiempos, como decía el Medellín, es un signo de los tiempos que le decía, mire lo que ha pasado. Y él empieza ya a tomar una actitud por inspiración del Espíritu Santo. Y tiene dos cosas que yo quiero insistir mucho. El sentir con la iglesia, que es una clave, él siempre sintió con la iglesia, jamás. Hubo momentos que me dijo, mire, si quiere que me quiten de obispo, pues yo tengo que ser como soy, tengo que predicar, y se convertía a diario. Yo llegaba a verlo, vamos a ver el Santísimo, don Pepe. Yo puedo contar varias anécdotas, una de ellas que a mí me impresionó, estoy hablando de enero, febrero, 79-80, estábamos en el hospitalito, y había venido el cardenal de Brasil, porque siempre me mandaba que hablara con los obispos que venían a investigarlo. Entonces me mandaba y me decía, andad, váyase don Pepe por favor a la nunciatura y hable con el obispo que han mandado. Después mandaron a los Scheider, que era un cardenal muy reconocido en América Latina, que lo venía a investigar. Y estábamos hablando, estaba Héctor Dada, estaba Román Mayorga, y estaba el Monseñor Urioste, estaba Paco Estrada, y estábamos hablando de Monseñor, y estábamos con Monseñor y platicando, desayunando como lo hacíamos muchas veces, ahí en el hospitalito. Y de repente se me pierde Monseñor, y yo estaba... ¿Y qué le pasa? Porque siempre que veía una gente pobre, una gente humilde, inmediatamente platicaba con ellos y después iba a la reunión. Me pasó 2 o 3 veces y lo empiezo a buscar por todo el hospitalito. Me voy arriba, abajo, a su cuarto y llego y está viendo el Santísimo. Está rezando ante el Santísimo. No se preocupe, don Pepe. Monseñor, lo andamos buscando, yo desesperado. Se vino tranquilo. Ese era Monseñor. Todo el tiempo rezando, todo el tiempo pendiente, todo el tiempo tratando de seguir a Jesús. Mire, otra experiencia, cuando mataron a Raúl Molina, que fue que iba a haber una manifestación contra la iglesia, contra Romero. Cuando a mí me contaron, yo lo fui a buscar a la casita con mi esposa, a su cuartito. Y le digo, Monseñor, usted va a tener que ir a decir la misa catedral. No, don Pepe, si es que voy a verme con Monseñor Rivera, que estaba en Santiago María. No, Monseñor, le digo, usted tiene que ir, porque si usted no va a los periódicos,